Los alcanos, que también se conocen con el nombre de parafinas o hidrocarburos saturados, son hidrocarburos de cadena lineal o ramificada, donde los átomos de carbono solo están unidos por enlaces covalentes sencillos. Muchos otros tipos de compuestos orgánicos se derivan de estas sustancias. Los 10 primeros miembros de la serie de los alcanos son la base de la nomenclatura de otros tipos de compuestos. El metano, CH4, es el primer miembro de la serie de los alcanos. Los miembros que tienen 2, 3 o 4 átomos de carbono son etano, propano y butano respectivamente. El nombre de los 4 primeros alcanos es un nombre común, pero el de los 6 siguientes lleva como un prefijo numérico griego que indica el número de átomos de carbono. La composición de los miembros sucesivos de una serie de alcanos difiere en un átomo de carbono y 2 átomos de hidrógeno, CH2. Cuando cada miembro de una serie difiere del que le sigue por un grupo CH2, la serie se denomina serie homóloga. La estructura de los miembros de una serie homóloga es semejante, pero su fórmula es distinta. Todos los tipos comunes de compuestos orgánicos forman una serie homóloga y pueden representarse por una fórmula general. La fórmula general de los alcanos de cadena abierta es CnH2n+2, donde n es el número de átomos de carbono de la molécula. La fórmula de un alcano específico se determina con facilidad a partir de esta fórmula general. Por ejemplo, en el pentano, n es igual a 5 y 2n más 2 igual a 12, de modo que la fórmula es C5H12. La fórmula de un hexadecano y un alcano de 16 átomos de carbono es C16H34. El petróleo contiene alcanos así como otros hidrocarburos, y la reacción de su combustión con oxígeno para producir energía calorífica. En términos económicos, las reacciones de combustión dejan muy atrás a las otras reacciones de los alcanos. Por ejemplo, advierta la cantidad de calor que se genera cuando el metano reacciona con oxígeno, y es como se puede mostrar en la siguiente imagen. Mencionaré 4 ejemplos con sus fórmulas. Son el nanano C9H20, el decano C10H22, el undecano C11H24 y el dodecano C12H26. Sus principales fórmulas y nombres más comunes son el metano CH4, el etano C2H6, el propano C3H8 y el butano C4H10. Bueno, mi nombre es Guillermo Lumbrera. Soy el número de lista 21 del grupo 201 y me tocó explicar la nomenclatura de los alcanos. Paso número 1. Buscamos la cadena más larga posible. Viene siendo esta. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Las demás cadenas no tienen más que esta. Tiene 3 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos. Por lo tanto, esta es la más larga porque tiene 5 carbonos. Paso número 2. Enumeramos la cadena empezando por el extremo más cercano a una ramificación. Aquí tenemos un extremo y el otro extremo y las ramificaciones. Aquí vemos que hay 2 espacios antes de llegar a la ramificación y aquí solo hay uno, por lo tanto empezamos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y ya está enumerado. Después, paso número 3. Ordenamos y nombramos las ramificaciones. Las ramificaciones se ordenan alfabéticamente, pero para poder ordenarlas tenemos que nombrarlas. Entonces vemos cuántos carbonos tienen. Este tiene un carbón y este otro. Y este tiene 2, por lo tanto este es un metil y este también es un metil. Este, como tiene 2, viene siendo un etil. Ahora los ordenamos. Vemos en qué están. Por ejemplo, a ver, aquí es 1, 2, 3, 4 y 5. Vemos en qué número están y los ordenamos alfabéticamente. Primero es el etil, y aquí empieza con la E, está en el número 3. Entonces ponemos 3 etil. Después van los metiles, que están en el número 2 y 3. Entonces ponemos 2,3 dimetil, porque tenemos 2. Si fuera 1 solo pondríamos metil, si fueran 3 pondríamos trimetil, pero es dimetil. Entonces ponemos dimetil. Seguimos con el siguiente paso. Paso número 4. Le damos nombre a la cadena principal según el número de carbonos. Como ya habíamos visto, tiene 5 carbonos. Entonces usamos esta de prefijos. Met 1, et 2, prop 3, but 4, pent 5. Y así se va. Aquí tenemos 5 carbonos, entonces vamos a usar pent. Ya tenemos lo que es 3 etil, 2, 3 dimetil. Y ahora tenemos que poner pentano.
¿Por qué? Porque todos los alcanos terminan con la terminación AN. Listo, así es como le ponemos nombre a un alcano. Muy bien, este es un video de encontrar nomenclatura de esta cadena en el sistema UPAC. Esto es algo semejante a las reglas de lo que son los arcanos, pero cambiaría lo que son algunos detalles. Nosotros nos vamos a guiar primero por lo que es el doble enlace, lo cual nos vamos a guiar más por los alquenos. El primer paso para encontrar la nomenclatura de toda esta cadena va a ser guiarnos por la cadena más larga. ¿Cuál sería la más larga? Sería esta. Ya que tengamos lo que es la cadena más larga, lo vamos a enumerar de acuerdo al enlace que esté más cerca a los extremos. Lo cual, como nosotros nos vamos a guiar en el doble enlace, nos vamos a guiar, como este es el extremo más cercano, vamos a empezar de aquí. Lo cual empezaría de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ya enumeramos lo que son los carbonos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es guiarnos por el número de carbonos que tenga lo que es esta pequeña cadenita, lo cual es el número 2. Y como es solo un carbono, va a ser lo que es el metil. Entonces se nombraría 2 metil. Tienes que fijarse muy bien en lo que son los signos, si no el proceso o la respuesta estaría incorrecto. Después, ya que tenemos el 2-metil, vamos a guiarnos ahora a poner lo que es el número en el que está el enlace, lo cual el enlace, disculpe, este es un guión. El enlace está después del carbono número 2, lo cual nosotros vamos a poner un 2. Y ya con la cadena nos vamos a guiar el número de carbonos que tiene. Lo cual aquí son 6 carbonos, y como es un doble enlace lo vamos a llamar lo que es hexeno. Ya daríamos lo que es terminado nuestro primer problema con el doble enlace. Los alquinos son hidrocarburos alifáticos con al menos un triple enlace entre dos átomos de carbono. Este es un ejemplo de un alquino. Hay 4 pasos que tienes que hacer para poder nombrarlos. El primer paso para nombrar un alquino es seleccionar la cadena más larga de carbonos. En este caso, la cadena más larga de carbonos es esta, ya que contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos en comparación con los 1, 2, 3, 4, 5, 6 de esta cadena. El segundo paso para resolver estos problemas es identificar en qué posición está y qué tipo compuesto es. Por ejemplo, este compuesto está en el carbono 4, en este caso, y después se nombra el componente, el compuesto, y aquí sería un etilo. Para el paso 3 solo se tienen que enumerar el número de carbonos, se tienen que enumerar cada carbono que está en la cadena principal. Aquí yo tengo señalados, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos.
Eso nos ayuda a identificar qué tipo de cadena es. Para el último paso, solo basados en el número de carbonos que hay en la cadena principal y en donde está y el número de carbono donde está el enlace triple, es como nombraremos como lo nombraremos. Por ejemplo, en la cadena está en el carbono 2 y hay 8 carbonos, entonces es un octano. Y listo, eso es un alquino. Bueno, en este video voy a enseñar paso por paso la nomenclatura de un alquino. Bueno, la nomenclatura es básicamente en la química la forma correcta para nombrar, por ejemplo, una estructura o serie de elementos, y un alquino es una cadena de hidrocarburos alifáticos con al menos un triple enlace. Bueno, voy a escribir un alquino y voy a enseñar paso por paso cómo hacer su nomenclatura. Bueno, el primer paso es tomar la cadena más larga. Para tomar la cadena más larga tenemos que buscar cómo contar el mayor número de elementos posibles. Bueno, aquí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la siguiente podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la otra podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, esto es la cadena más larga. Así que la señalamos. Bueno, al ser esa la cadena más larga ya tenemos el primer paso hecho. Para hacer el segundo tenemos que contar cada elemento, pero lo tenemos que contar del lado más cercano al triple enlace. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y luego triple enlace, y de este lado tenemos 1, 2, 3, 4 y luego triple enlace. Así que no importa por dónde lo tomemos, pero yo lo voy a tomar por la izquierda. Entonces comenzamos a enumerar. Ya que lo tenemos enumerado, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya que lo tenemos enumerado, lo siguiente es nombrar las ramificaciones. Para nombrar las ramificaciones tenemos que ver en qué número se encuentra. Por ejemplo, se encuentra en el 5 y esto también se encuentra en el 5. Por lo tanto, como estos dos son etil y se encuentran en el 5, lo vamos a nombrar como 5 dietil por ser 2, por eso di, ya queda como 5 dietil. Y luego contamos tenemos que contar lo que queda del alquino. Por ejemplo, aquí vemos que el triple enlace está en el 4, bueno, antes del 4. Entonces, para nombrarlo va a ser 4 y luego tenemos que contar el número de elementos que hay. Por ejemplo, hay 5 y le tenemos que poner el prefijo, hay 8 y tenemos que poner el prefijo de 8, que es O, y la terminación ino de alquino, octino. Y eso es todo para hacer la nomenclatura de un alquino. Características: benceno. El benceno es clasificado como compuesto aromático. Se le empezó a dar este nombre debido al olor agradable que poseía. Sin embargo, este concepto ya quedó atrás. El benceno es la sustancia base de los hidrocarburos.
Su fórmula molecular correcta es C6H6. Fue difícil encontrar una fórmula estructural razonable que explicara las propiedades del benceno. En 1865, August Kekulé propuso que en la molécula de benceno los átomos formaran un anillo de 6 miembros, con un átomo de hidrógeno enlazado a cada átomo de carbono, y con 3 enlaces dobles, carbono-carbono. El comportamiento químico de un benceno se asemeja demasiado al de un alcano. Sus reacciones típicas son de sustitución, en las que un átomo de hidrógeno es reemplazado por alguno de otro grupo. Por ejemplo, el cloro. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo nombrar a un benceno. Lo primero que tenemos que ver es identificar qué tipo de benceno es. En este caso es un polisustituido porque pues no, tiene 3 sustituyentes. Por ejemplo, si nomás hubiera sido uno sería monosustituido. Si nomás hubiera sido 2, por ejemplo, si no estuviera el cloro, hubiera sido disustituido. Pero como son 3 es polisustituido. Lo primero es que, bueno, el primer paso que hay que hacer es identificar a los sustituyentes. Por ejemplo, acá es nitro. Este es isopropil. Y este es cloro. Y para nombrarlo tenemos que buscar desde la primera letra. Se tienen que ordenar alfabéticamente. Entonces, pues el cloro es la que más es la que está antes en el abecedario. Entonces empezamos a nombrar desde aquí y ponemos que este es el primero. Luego tienes que ver el que le sigue, es pues la siguiente letra más cercana a la C. Entonces, como es el isopropil, empezamos a contar hacia la derecha. Entonces, el isopropil es 3, el nitro es 5. Lo siguiente que tenemos que hacer es pues ya nombrarlo. Como el cloro va primero, entonces primero ponemos 1 cloro, ion, luego 3 isopropil, ion, 5 nitro benceno. Y ya eso es todo.